Queremos plantear el tema de la aprobación y desaprobación del presidente de la República y esta situación que ha planteado el presidente de lanzar a su esposa como ya lista para gobernar. Don Mauricio Mulder, ¿hay la posibilidad de que ella vaya a la alcaldía de Lima? De repente, pues ahí empiezan a foguearla. Esto para usted ha dicho, ya es otra vez el reentré del tema de la candidatura presidencial. ¿Hay una obsesión del presidente porque su esposa gobierne? Así parece. Yo creo que cuando él hace a lo mejor algunas comparaciones acerca de lo que es la locuacidad o la manera de expresarse que tiene él con la de su señora, entonces la ve como una persona muy brillante y muy importante. Y entonces, además es un hombre pues, que quiere a su esposa, es un hombre enamorado y que tiene su familia y le gusta ponderarla. En eso no hay nada absolutamente que criticar. Pero cuando se convierte en un hecho político, ahí hay que preocuparse. Porque a mí lo que me preocupa es que, por ejemplo, se dice que casi la mitad, y algunos incluso más, del gabinete ministerial lo designa ella. Acaba de salir una información, no sé dónde la he leído, que cuando al señor Diego García Sayán se le ofreció el premierato, quien lo llamó fue ella. Y varias personas con las que tú te encuentras y que te dicen me han llamado para ser ministro, dicen que es ella la que llama y no es precisamente el presidente Ollantumala. Además, si alrededor de todo esto vemos que ella usa los helicópteros del Estado, el canal del Estado, la seguridad del Estado, etcétera, etcétera, cualquier campaña que haga es una campaña que va a estar sin duda contaminada por la presencia del dinero público. Entonces, la cercanía con el poder inhibe a una persona a tener que entrar al terreno político en igualdad de condiciones con los demás. Y cuando se trata de la primera dama, que sería un caso inédito en el Perú, porque cuando doña María Delgado Odría fue candidata a la alcaldía de Lima, ya pues Odría había dejado el poder 6 años antes, eso era el año 62. Ahora, en funciones, evidentemente entra la distorsión que siempre los peruanos hemos rechazado, que se usen los dineros públicos para las campañas electorales. Y si es alcaldía de Lima, ya va a haber seguramente una condicionante. Pero si es para las elecciones generales, porque vías hay, ¿no? O sea, un recurso de amparo o cualquier cosa a través de... O la propia inscripción ante el Jurado Nacional de Elecciones para que el jurado decida. Y ya hemos visto que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones ha adelantado opinión en ese tema. Bueno, pues, entonces, si tenemos esas circunstancias, de toda manera van a utilizar los recursos del Estado para eso. O sea, esta construcción de ese porcentaje que tiene ella está basado en eso, pues. No está en igualdad de condiciones. ¿O acaso cualquier persona puede ir en la mañana a un pueblo con la televisión en directo, repartir cosas y regresar a almorzar a Lima a mediodía? Cualquiera tiene una buena imagen con eso, ¿no es cierto? Entonces, pongamos las cosas en su lugar y seamos vigilantes del uso de los dineros públicos, ¿no? Juan Chiput, ¿por qué razón el presidente de la República, en lugar de resolver los temas como Coliwarma o todos estos que van saltando día a día, Caliwarma, cada día encontramos noticias de que se van intoxicando decenas de niños, ¿no es cierto? Y nadie resuelve ese tema. Escondidas, no están en titulares. Pero nadie resuelve ese tema. ¿Por qué en lugar de eso está preocupado de lanzar a su esposa, de decir en los mítines cuando va que ya viene Nadine, saludos de Nadine? ¿Por qué un presidente de la República, en lugar de centrarse en gobernar, está más preocupado en eso? Mira, yo no creo de que el tema esté zanjado en relación a que la señora Nadine Heredia sea candidata en el 2016 o no. Yo todavía tengo mis dudas respecto a que ella podría ser candidata. ¿Y por qué pienso eso? En primer lugar, hoy día se dice de que ella podría ser candidata a la alcaldía de Lima. La verdad es que no creo que esté dentro de sus intenciones ser candidata a la alcaldía de Lima. Tampoco que sea cabeza de lista en el próximo Congreso. Sin embargo, cuando uno ve el desenvolvimiento del gobierno, ve que la señora Nadine Heredia sigue teniendo una actividad muy dinámica en el interior del país, repartiendo, en lugar de que vayan los ministros, apareciendo en ceremonias públicas, como activista de todos los programas sociales, con recursos del Estado, pues simplemente sigue en campaña. Y sigue en campaña y sigue preocupada de su popularidad. Una persona que ha zanjado con la posibilidad de ser candidata no está en esa actitud. Y más bien, si ella sabe de que ella es causante de que la popularidad del presidente no se dispare, es porque casualmente mucha gente piensa que ella es la que realmente gobierna. Y aún más, ese gobierno que ha generado que 3 años antes de las elecciones ya se esté pensando en qué va a pasar en el 2016, eso demuestra pues no solamente su nivel de mediocridad en relación a sus resultados, sino que también que la preocupación es otra. Cuando un gobierno no se preocupa de ser un buen gobierno hoy, es porque simplemente está pensando en una línea de continuidad. Y es una situación que no solamente ha pasado acá, es una situación muy similar a la que pasó en Argentina, en la cual de la boca para afuera se niega cualquier posibilidad de una reelección, solapada o no, y sin embargo se sigue trabajando intensamente, ya sin los reflectores, para casualmente buscar ese propósito.
Entonces, en estos momentos, el presidente de la República podría decir, mi esposa no va a ser candidata, y ella también decir, no está en agenda, pero en la práctica siguen en todos los lugares con recursos del Estado, repartiendo cosas en los programas sociales, acompañados de los ministros y sobre todo con un conjunto de ministros absolutamente subordinados a la primera dama, con un perfil bajísimo, impropio de un gabinete. En un gabinete en el cual tienen que salir ellos permanentemente a explicar, a ser los protagonistas de la jornada, tener un carácter eminentemente político, no, se ha apostado, ¿por qué? A la sumisión. Ni siquiera a la subordinación, ¿eh? A la sumisión, porque en muchos casos vemos actitudes penosas de parte de los ministros. Y ese es uno de los motivos por los cuales no se cambia el gabinete a pesar de que se viene cayendo en las encuestas. ¿Por qué? Porque las personas que verdaderamente con un nivel profesional y político adecuado no van a aceptar una dualidad, pues, ¿no? Ellos se entrevistan con el presidente de la República y no con la señora Nadine Lo que Heredia. usted nos dice es que el presidente y la primera dama no cambian a los ministros porque están cómodos manejándolos como ellos quieren. Por supuesto, es evidente, es una cuestión evidente. Ellos necesitan un conjunto de ministros sin personalidad, sin temperamento, sin vocación política, que estén con un perfil bajo adecuado, porque ese es su propósito. Ellos son las únicas personas que en estos momentos pueden tener ese nivel de protagonismo que requieren para una eventual candidatura. Don Mauricio Mulder, 26% de aprobación, pero la desaprobación del presidente sigue subiendo. Ya está en 69%. Los indecisos van pues marcando este abultamiento de la desaprobación. ¿Por qué? El presidente se mueve por todos sitios, sale todos los días, habla, va a Nueva York, da el campanazo. Sí, pero esos son solamente gestos. Yo creo que la encuesta induce las preguntas, ¿no? Porque creo que las preguntas son asistidas, ¿no? Porque no hace nada, porque incumple sus promesas. Entonces, no está muy claro. Pero creo que la pregunta no es que le deben hacer a los encuestados, es si cumple o no cumple sus promesas. Porque eso en realidad, yo creo que los encuestados no le están pidiendo que cumpla con las promesas ni de la primera vuelta ni de la segunda. Le están pidiendo que ejerza su condición de presidente de la República. ¿No le ejerce? En el fondo están diciendo que no hace nada. Perdóname, este gobierno no hace nada de nada. ¿Qué cosa está haciendo este gobierno? A ver, dime tú. Obra importante de infraestructura en el país. ¿Alguna hidroeléctrica, alguna carretera importante? ¿Alguna irrigación? ¿Alguna vía en Lima? Cero. ¿Está promoviendo la inversión? Oye, la inversión ha venido creciendo desde el año 2001, 2002 a un ritmo, ¿no? 4, 5, 6%, 7, han habido años de 8. Ahora todo está a la mitad. Pero hay analistas que dicen, ya fue a Perumín, ya dio la cara con los mineros, ya fue a Nueva York, pero no ya se está alineando con el mercado. Ya pasaron 2 años. Mira, hay que reconocerle a él que tuvo la decencia de asumir la promesa hecha en San Marcos como una realidad y la está cumpliendo. Perfecto. Salvo Repsol, salvo el caso Repsol. Bueno, pero fueron palabras también. Ya. Pero no empuja nada. ¿Cómo es posible que diga, Conga va, que la empresa se vea por su cuenta? O sea, no hay compromiso del Estado. ¿Qué van a decir los demás? O sea, todos los demás proyectos que están con una serie de problemas en que el Estado no toma decisiones, ¿qué van a decir? Ah, bueno, entonces me la veo yo por mí misma, me voy pues. Porque el Estado está para poder hacer cumplir las leyes, y cumplir las leyes significa que un inversionista tiene un marco, ¿no es cierto? Por supuesto que ese marco tiene que cumplirlo también la empresa, no significa que pueda hacer lo que le dé la gana, pero evidentemente ese marco tiene que llevarlo a que finalmente la inversión que se haga produzca empleo, preserve el medio ambiente, genere desarrollo. Pero no pues que estén esperando a que el Estado decida, no decide nada, ya se pasaron 2 años, estamos a punto de llegar a la mitad del gobierno y hasta ahora nada. Ese es el problema. ¿El diálogo ayuda? ¿Hay importancia y relevancia e impacto de este diálogo que parece que como su juguete personal empuja el primer ministro? El diálogo se quiere trasladar ahora a los técnicos, ¿no? Y mi partido todavía no tomó una decisión sobre si va a participar o no, porque consideramos que si pasa ya a un nivel técnico y siguen saliendo en las portadas, ¿no? Con este tema, simplemente se está dilatando lo que debería pasar, un ejercicio más dinámico de parte de la oposición, señalando cuáles son los puntos flacos. El diálogo, desde mi punto de vista, neutraliza. Y aún más, si el gobierno verdaderamente tendría un propósito de utilizar a las fuerzas políticas y a otro tipo de sectores, como los sindicalistas o los empresariales, activaría el Acuerdo Nacional. Y el Acuerdo Nacional hoy día es un monumento a la novia. ¿Un elefante blanco? ¿Ah? Un elefante blanco, no sé, es un ente burocrático que lamentablemente tiene un perfil muy bajo para lo que podría funcionar en la actualidad. Por ejemplo, todo ese proyecto de inversiones mineras, 52 mil millones, se podría haber solucionado en términos de convocar a las fuerzas de Cajamarca, de aquellos lugares en los cuales hay proyectos mineros, para evitar de que haya una dinámica social negativa. Se podría haber convocado allí, se podría haber arreglado, pero nada de ello se ha hecho en estos 2 años. Por lo tanto, desde mi punto de vista,
el diálogo, que inicialmente estuvo muy auspicioso, está perdiendo fuerza. Y está perdiendo fuerza porque el gobierno ha entendido en esto simplemente lo que decía en su momento Lourdes Flores como una suerte de balón de oxígeno. Nada más. Nada más. Y lamentablemente los partidos políticos se están dando cuenta de que han sido utilizados porque ahora se quiere pasar una etapa de diálogo con los técnicos, lo cual verdaderamente parece ridículo. El diálogo tenía sentido en la medida que sea político y que hubieran cambios. Y una de las cosas que mi partido manifestó y una cosa que mi partido le manifestó con absoluta claridad al Premier era que era necesario hacer cambios en el gabinete. Y el presidente no está haciendo ningún tipo de cambios y existe en estos momentos una parálisis de inversiones, de la economía, en una serie de sectores. La inseguridad se ha incrementado tremendamente y sin embargo no hay una crítica ni de la oposición, ni de los medios, ni del empresariado, que se contentan con un conjunto de promesas como si estuviéramos en el primer año de gobierno. ¿Se contenta la oposición solo con promesas? Bueno, la oposición está desarticulada también entre sí, ¿no? Hay una oposición grande que está en el Parlamento, que es la del fujimorismo, hay una oposición en la calle que se refleja en las encuestas, algunas se movilizan, la mayoría no. La oposición está en las empresas avícolas, por ejemplo. Los pollos son los principales opositores de este gobierno, pues, ¿no? Entonces, la oposición está latente, pero estaría mucho más tranquilizada si viese un presidente arremangándose, ¿no? Y trabajando para que las cosas se reviertan. Hay quienes dicen que la oposición son los tweets de Alan García y nada más. Bueno, eso es presencia política, digamos, ¿no? Que esa es la tarea que todos tienen que hacer. Algunos miembros de otros partidos de la oposición, como en el caso, por ejemplo, del Perú Posibilismo, consideran que cuando uno tiene mucha actividad política está en campaña. Y creen que con eso nos están insultando, diciendo que estamos en campaña. Un político tiene que estar en campaña las 24 horas del día, todos los días, mientras haga política. No solamente cuando... Porque Ollanthumala dice, están en campaña. Y él debería estar en campaña también, pues, ¿o qué? ¿Está durmiendo? La campaña política es permanente porque el político tiene que interpretar todos los días. Y él es uno de los que tiene que interpretar todos los días para resolver los temas. No lo hace, pues. No lo hace. La pregunta también es, ¿con quién él decide las cosas? Nadie sabe. O sea, ¿se reúne realmente con los ministros e intercambia puntos de vista? Se le ve a él decir unas cosas y a los ministros otras. Se le ve a los ministros además haciendo cola para hablar con él. Es decir, una persona incluso aislada. Lo cual entonces lleva a la conclusión de que nuestra democracia se está debilitando y la sensación de rechazo está creciendo justamente porque no hay una conducción en lo que significa el país. Mi duda respecto al 2016 tiene que ver con algo que ha dicho Mauricio. El Consejo Político no viene necesariamente de los ministros. Él sigue teniendo un círculo íntimo en el cual tiene un fuerte papel el señor Villafuerte y algunos miembros de las Fuerzas Armadas. Desde ese punto de vista, si le agregamos el papel que viene teniendo la primera dama con su presencia en diversos sectores del país, pues simplemente no debemos descartar la posibilidad de una reelección que al presidente se le escapó en la entrevista con CNN y luego quiso arreglarlo. Muy bien, don Mauricio Mulder, don Juan Chepuz, muchísimas gracias por Gracias, igualmente. Muy amable. Gracias. Vamos a